Bueno, estamos dentro de la tumba de Jesús ahora mismo, lo cual es tan excepcional que no deberíamos estar aquí. La losa de mármol que cubría lo que se cree que es la tumba de Jesús acaba de ser retirada, y los arqueólogos están analizando lo que hay debajo. Durante siglos nadie se atrevió a tocarla. La tumba sagrada que se cree contiene el cuerpo de Jesucristo. Sellada en el misterio, permaneció intacta bajo capas de historia. Pero cuando los expertos finalmente la abrieron por primera vez, lo que descubrieron dejó al mundo atónito. Era la prueba de un milagro o algo aún más increíble. La verdad te dejará sin palabras. Jamás imaginamos que eso revelaría los laterales de la cueva original que rodeaba la tumba. Durante siglos, la iglesia del Santo Cefilero en Jerusalén fue un faro sagrado para millones de personas que creían que allí se encontraban el lugar exacto del entierro y la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, bajo las capas de historia, piedra y devoción, la verdad sobre lo que realmente yacía bajo el santuario seguía siendo un misterio. Todo cambió el 26 de octubre de 2016. Ese día, un equipo de expertos en conservación y arqueólogos inició un proyecto de restauración sin precedentes. Su misión, aparentemente sencilla, era estabilizar el antiguo santuario conocido como el edículo. Pero lo que sucedió después distaba mucho de ser ordinario. La tumba había permanecido sellada desde al menos el año 1555. Algunos creen que el cierre pudo haber ocurrido incluso antes. Con el tiempo se añadieron capas protectoras para evitar que los peregrinos se llevaran reliquias, preservar la santidad del lugar y protegerlo de incendios, invasiones y terremotos. Pero con el debilitamiento de la estructura y los muros mostrando signos de derrumbe, la necesidad de examinar la tumba bajo la losa de mármol se volvió urgente. Mientras se levantaba cuidadosamente la primera capa de mármol cremoso, los científicos contuvieron la respiración. Bajo la superficie se encontraba una plataforma de piedra que nadie había visto en casi 5 siglos. El radar de penetración terrestre había indicado previamente que las paredes de la cueva de piedra caliza detrás de la losa aún estaban intactas, elevándose verticalmente detrás del espacio de la tumba. Aquel escaneo les dio esperanza, pero nada se comparaba con lo que el equipo estaba a punto de presenciar. La escena era tensa pero solemne. Líderes religiosos de las tradiciones ortodoxa griega, apostólica armenia y católica romana estaban presentes. Bajo el resplandor de las luces artificiales de la construcción, monjes y sacerdotes observaban atentamente cada movimiento. En ese instante no se trataba solo de arqueología en acción. Era la fe, la historia y la ciencia convergiendo. Mientras el polvo se arremolinaba en el aire y las piedras se movían, los siglos parecían desvanecerse. La tumba no había estado vacía, pero tampoco había revelado todos sus secretos. Una capa de escombros cubría la superficie de piedra, restos de restauraciones pasadas y de un tiempo olvidado. No se veían huesos ni objetos, pero lo que se había descubierto era mucho más profundo. Era un atisbo de un lugar que había permanecido en los corazones y las oraciones de los creyentes durante generaciones. Quienes entraron primero salieron en silencio, algunos sonriendo levemente, otros visiblemente conmovidos. Ni siquiera los investigadores más experimentados fueron inmunes a la trascendencia del momento. Aunque estaban formados en datos y documentación, les temblaban las manos al desvelar los siglos. Lo que se revelaba no era solo piedra, era la esencia de una creencia que había moldeado civilizaciones. Y si bien aún no se puede llegar a una conclusión definitiva, esta revelación marcó un punto de inflexión histórico y espiritual. Pero nadie esperaba lo que encontrarían enterrado bajo siglos de polvo y piedra. Una vez retirada la tapa exterior de mármol, el equipo esperaba encontrar una superficie plana o quizás el lecho de enterramiento de piedra caliza que se encontraba justo debajo.
En cambio, se toparon con una inesperada capa de escombros, material suelto, probablemente acumulado a lo largo de siglos de cambios estructurales y daños. Tras retirar cuidadosamente estos escombros, el equipo encontró algo que nadie había previsto: una segunda losa de mármol situada justo debajo. Fue una sorpresa. Cuando abrimos la tumba y vimos la cruz grabada, dijimos: esta podría ser una cruz de la época de los cruzados. Esta losa recién descubierta era notablemente diferente de la primera. Mientras que la tapa exterior era lisa y de color blanco cremoso, esta era gris y de acabado más tosco. Lo que más destacaba era una sencilla cruz tallada en su centro. Este grabado no era decorativo en el sentido moderno, sino claramente una marca religiosa. Los expertos creen que la cruz fue grabada durante la época de las cruzadas, posiblemente por peregrinos cristianos o clérigos de los siglos XII al XIV que consideraban el lugar de gran importancia religiosa. El descubrimiento de esta losa gris añadió una nueva capa de contexto histórico al sitio. Su presencia sugiere que los visitantes medievales no solo honraban el lugar, sino que también dejaban huellas visibles de su devoción. Además, proporciona una conexión física con la tradición centenaria del culto cristiano. En esta tumba, lo que respalda los relatos históricos de que el sitio había sido venerado continuamente. Un análisis científico posterior aportó información adicional. Se analizaron muestras de mortero tomadas de las áreas circundantes y se descubrió que databan de mediados del siglo IV. Esto coincide con la época del emperador Constantino, a quien se le atribuye el reconocimiento oficial del cristianismo en el Imperio Romano y el inicio de la construcción de muchos sitios cristianos primitivos. Se dice que su madre Helena viajó a Jerusalén en busca de lugares sagrados y reliquias e identificó el sitio ahora conocido como la Iglesia del Santo Cefilero, como el lugar de sepultura de Jesús. La presencia tanto de elementos de la época de las cruzadas como de materiales de construcción del siglo IV refuerza la creencia de que el sitio fue identificado y preservado de manera consistente a lo largo de diferentes períodos. Esta continuidad es importante tanto desde una perspectiva arqueológica como histórica. Esto indica que a pesar de siglos de daños, reconstrucciones e incertidumbre ocasional, la ubicación de la tumba no fue elegida arbitrariamente en años posteriores, sino que podría reflejar una larga tradición de autenticidad. Frederick Hirt, el arqueólogo principal de National Geographic, reconoció que la segunda losa de mármol era inesperada. Su equipo había realizado escaneos de imágenes y revisiones históricas, pero este hallazgo no había sido documentado en la época moderna. Describió el descubrimiento como sorprendente y afirmó que requería un estudio más profundo para comprender cómo y cuándo se colocó. Esta parte de la excavación reveló cómo capas de historia podían permanecer ocultas incluso en yacimientos que han sido estudiados y visitados durante siglos. También demostró cómo las evidencias físicas como las tallas y los materiales de construcción pueden respaldar y clarificar tradiciones y creencias arraigadas. Y justo cuando pensaban que las sorpresas habían terminado, apareció algo aún más sagrado. Tras más de 2 días completos de trabajo minucioso y continuo, el equipo de restauración finalmente llegó a lo que muchos creían que era la pieza central de la tumba. Bajo capas de mármol, escombros y una losa oculta de la época de las cruzadas, se reveló la plataforma funeraria original de piedra caliza. Según la tradición, esta superficie rocosa se considera el lugar donde fue depositado el cuerpo de Jesucristo tras la crucifixión. El momento tuvo gran importancia tanto para la comunidad científica como para la religiosa, ya que marcó la primera vez en siglos que esta superficie había sido vista por ojos humanos. El equipo abordó esta fase con cautela. Cada movimiento fue documentado, cada piedra analizada. El objetivo era preservar la integridad del yacimiento, a la vez que se desenterraban los restos que habían permanecido ocultos desde al menos el siglo XVI. Con el tiempo,
Se habían añadido varias capas para proteger la tumba. Y si bien estas cubiertas cumplieron su función, también ocultaron su contexto histórico y arqueológico. Al retirar gradualmente estos añadidos, el equipo logró dejar al descubierto la cornisa de roca original, que permaneció intacta a pesar de las numerosas reconstrucciones y las presiones ambientales que había sufrido la iglesia. Si bien no se encontraron huesos, objetos personales ni artefactos en el espacio de enterramiento, la importancia de la cornisa de piedra caliza es innegable. Su estado y ubicación proporcionan pistas importantes sobre la continuidad de la estructura de la tumba. Muchas secciones de la iglesia del Santo Cefilero habían sido reconstruidas tras los daños causados por desastres naturales, incendios y conflictos. Por ello, siempre había existido cierta incertidumbre sobre si el santuario actual se encontraba exactamente en el mismo lugar que la tumba original. La repisa de piedra caliza junto con las paredes de la cueva circundante sirvió como confirmación visual de que la cámara funeraria principal se había mantenido en la misma posición durante cada fase de construcción y reparación. Uno de los momentos más simbólicos de la excavación se produjo cuando se permitió a los líderes religiosos entrar en la tumba descubierta antes que nadie. Representantes de las iglesias ortodoxa, griega, apostólica, armenia y católica romana, responsables del mantenimiento del yacimiento, tuvieron la primera oportunidad de contemplar la repisa funeraria al descubierto. Sus reacciones fueron descritas como alegres y profundamente conmovidas. Si bien no había reliquias físicas presentes, el momento en sí tenía un profundo significado espiritual. La mera presencia de la roca original bastó para reafirmar a sus ojos el carácter sagrado del lugar. La repisa de piedra caliza también proporcionó a los arqueólogos datos valiosos sobre las prácticas funerarias y los métodos arquitectónicos de los primeros cristianos. Al estudiar la posición, el tamaño y el estado de la repisa, los investigadores pudieron compararla con otras tumbas del mismo período, obteniendo información sobre cómo los primeros cristianos honraban a sus muertos. La suavidad y la alineación de la superficie sugirieron además que había sido preparada deliberadamente, lo que respalda la creencia de que cumplió una función importante en el entierro original. Pero ¿cómo obtuvieron permiso para abrir este lugar sagrado en primer lugar? El proceso que finalmente condujo a la apertura de la tumba dentro de la iglesia del Santo Sepulcro no fue solo un esfuerzo arqueológico. Fue en muchos sentidos un hito diplomático y religioso. El sitio está bajo la supervisión conjunta de tres importantes comunidades cristianas: las iglesias ortodoxa, griega, apostólica, armenia y católica romana. Cada una de estas congregaciones cuenta con su propio clero, tradiciones y responsabilidades dentro de la iglesia. Para preservar la paz entre ellas en el siglo XIX, se estableció un sistema conocido como el statu quo, que formaliza la distribución del espacio y las funciones. Este acuerdo se mantiene vigente y exige que cualquier modificación o restauración sea aprobada por unanimidad por las tres comunidades. Las negociaciones para acceder a la tumba y restaurarla comenzaron ya en 1959. Sin embargo, alcanzar un consenso entre los tres custodios resultó extremadamente difícil. Los desacuerdos, las demoras y las preocupaciones sobre la preservación histórica a menudo paralizaban el progreso. Como resultado, incluso cambios sencillos, como ajustar la ubicación de las velas o limpiar áreas específicas, podían tardar años en aprobarse. La tumba permaneció sellada e intacta durante este período de prolongada negociación. Uno de los elementos más singulares y simbólicos que refleja este delicado equilibrio es la escalera colocada sobre una cornisa encima de la entrada principal de la iglesia.
Esta escalera de madera ha permanecido inamovible durante más de 240 años. Nadie se atreve a reubicarla sin un acuerdo colectivo, lo que la convierte en una poderosa metáfora visual de las estrictas limitaciones impuestas por el statu quo. También refleja cuán profundamente arraigados están la tradición y el control en la vida cotidiana de la Iglesia. Otro elemento fascinante de este complejo arreglo es la responsabilidad de abrir y cerrar la iglesia cada día. Esa tarea no recae en ninguna de las denominaciones cristianas. En cambio, una familia musulmana ha tenido la llave de la iglesia durante generaciones. Cada mañana un representante de esta familia llega para abrir las puertas, permitiendo el acceso a peregrinos y clérigos. Esta tradición se remonta a la época del Imperio Otomano, y tenía como objetivo prevenir conflictos entre los grupos cristianos al poner el control de la entrada en manos neutrales. La práctica se ha mantenido ininterrumpidamente durante siglos y es respetada por todas las partes involucradas. Tras años de estancamiento, en 2015 se produjo un punto de inflexión, cuando los líderes de las tres iglesias finalmente acordaron que podían comenzar los trabajos de restauración. Las evaluaciones estructurales habían demostrado que el santuario y la tumba corrían grave peligro de derrumbarse. Ante la posibilidad de perder el sitio por completo, las autoridades religiosas dejaron de lado sus diferencias y dieron luz verde a la labor de conservación. La decisión de permitir el acceso a la tumba sellada durante cientos de años fue un acontecimiento histórico que requirió confianza, coordinación y respeto mutuo. Este acuerdo permitió al equipo arqueológico comenzar la primera exploración física de la tumba en siglos. Fue un raro ejemplo de unidad entre tradiciones y religiones aún más significativo por las décadas que tomó lograrlo. Con el tiempo en contra, el equipo se apresuró a desenterrar lo que siglos habían sepultado. Esto es lo que encontraron. Una vez que las autoridades religiosas concedieron el acceso, el equipo de conservadores e investigadores se enfrentó a un calendario ajustado e inflexible. Con miles de visitantes entrando diariamente a la iglesia de la Santa Sefila, el trabajo dentro del sagrado edículo debía completarse rápidamente. El equipo disponía de tan solo 60 horas para realizar sus tareas. En ese breve periodo, 35 especialistas trabajaron sin descanso para descubrir, examinar y documentar el interior de la tumba antes de que tuviera que ser sellada y protegida de nuevo. Para aprovechar al máximo el tiempo limitado, el equipo utilizó diversas herramientas avanzadas. Se empleó un radar de penetración terrestre para escanear la estructura subyacente. La termografía ayudó a detectar variaciones de temperatura que indicaban materiales ocultos o huecos. El mapeo láser permitió la creación de modelos 3D muy detallados de las características de la tumba. Estos métodos aseguraron que incluso si no se extraían objetos físicos, la información visual y estructural se conservaría para futuras investigaciones y para la divulgación pública. Aunque la excavación no produjo huesos ni artefactos, los resultados fueron valiosos. El proyecto generó una extensa colección de datos digitales que ahora se utiliza para construir una reconstrucción virtual de la tumba. Este modelo digital permitirá acceder al sitio para análisis académicos y experiencias educativas sin alterar el espacio físico. La ausencia de reliquias materiales no disminuyó la importancia del hallazgo. En cambio, las pruebas recabadas confirmaron la coherencia estructural de la tumba y abrieron nuevas posibilidades para interpretar su historia. A pesar del impresionante uso de la tecnología moderna, la cuestión central sigue sin resolverse. ¿Era este realmente el lugar de sepultura de Jesús de Nazaret? La investigación científica puede confirmar la antigüedad de la tumba, su estructura y su concordancia con las tradiciones antiguas, pero no puede probar su identidad. En última instancia, la cuestión radica en la creencia, no en la evidencia.
Como ocurre con muchos lugares históricos de importancia espiritual, la fe sigue desempeñando un papel decisivo en la interpretación de los hallazgos. Más recientemente, excavaciones arqueológicas realizadas entre 2022 y 2025 descubrieron restos de antiguas vides de olivo y vid en los alrededores. Estos restos vegetales datan de hace unos 2000 años. Su presencia corrobora la descripción del Evangelio de Juan, que afirma que había un jardín cerca del lugar de sepultura de Jesús. Este descubrimiento añade una dimensión ambiental a la historia, sugiriendo que la tumba se ubicaba en un entorno ajardinado durante el período romano. Además, coincide con el relato evangélico que sitúa el lugar de sepultura en un jardín, reforzando así la correlación textual y arqueológica. El contexto histórico más amplio también es significativo. La zona sufrió varias transformaciones a lo largo del tiempo. Originalmente parte de una cantera de la Edad del Hierro. El espacio se convirtió más tarde en un jardín, luego en un cementerio y finalmente en un santuario cristiano. Cada etapa añadió un nuevo significado al lugar, integrándolo aún más en la memoria colectiva de las comunidades de fe. Después de todo esto, ¿crees que realmente esta era la tumba de Cristo o es una verdad que solo tu corazón puede responder? Comparte tu opinión en los comentarios.